Un tema que parece estar durmiendo el sueño de los justos luego de las eventualidades del 24 de diciembre y la descomposición del grupo que gobernaba Puebla es el del espionaje político denunciado en su tiempo por el exagente del CISEN, Rodolfo Raúl González Vázquez, quien reveló importantes datos que relacionaban a funcionarios del morenovallismo con la violación de la intimidad de quienes eran considerados por el gobierno enemigos del régimen. Las denuncias por espionaje y amenazas, presentadas entre otros por Jorge Estefan Chidiac, Alejandro Armenta, algunos más, fueron resueltas por la Procuraduría General de la República cuando Rafael Moreno Valle tenía facturas pendientes de cobro al presidente Peña Nieto. Por tanto, quedaron sin efecto. Pero una nueva investigación podría, o debería, mejor dicho, iniciarse en consecuencia de que los equipos de tecnología y software de Galileo y Pegasus hubieran sido pagados con dinero público y por tanto deben ser presentados en la entrega-recepción de las dependencias que los controlan, como la Secretaría de Gobernación o la de Seguridad Pública. El tema anda rondando los pasillos de algunos diputados preocupados porque el espionaje se siga practicando con esos equipos en manos de exfuncionarios que ahora ven acotado su poder político y en riesgo su futuro y su fortuna económica. Muchos se preguntan quién tiene los equipos, dónde fueron a parar, y algunos más, qué es de los jefes encargados de su utilización. ¿Acaso han sido llamados a cuentas? ¿Se sabe de sus actividades? ¿O se han cancelado las investigaciones? Es que, ante la llegada del proceso electoral, los operadores del trabajo de tierra se cuestionan si habrá o no intervención de esas fuerzas ocultas que el año pasado operaron para hacer un fraude electoral en Puebla. Quizá sea bueno destapar esta cloaca, o por lo menos así me lo parece. ¿Qué tal? Buenos días. Saludamos al auditorio que nos hace el favor de sintonizar en este lunes 29 de abril. Ya se acabó el mes de abril, se acabó el primer eh, cuarteto, no, el primer cuarto, no cuarteto, el primer cuarto, yo me contaría el primer cuarto del año, ¿no? Estamos acabando abril y a partir de pasado mañana pues empezamos con mayo y esto ya se acabó. Pero también es el último mes de campañas para el gobierno del estado, se arreciarán seguramente los ataques y las propuestas, ¿no? Lo estamos viendo. Pero hubo elecciones en España, una sorpresa para muchos, o para pocos diría yo, que la derecha se haya derrumbado, la derecha representada por el PP, porque otros partidos políticos que responden más a una derecha más organizada, más ideológica, como Vox, por ejemplo, se fortalece y entran en el reparto de los escaños de una manera contundente, para muchos desafortunada, para otros un síntoma de la democracia. Pero el PSOE recupera fuerzas y busca culpables los que pierden. ¿Por qué perdió la derecha? ¿Por qué ha fracasado la derecha? Hay un artículo que es publicado hoy en el diario El País. ¿Por qué ha fracasado la derecha? Y algunos comentaristas de radio hoy en la mañana decían que no es cierto lo que dice el candidato perdedor, el PP, en el escenario de que el PP pierde porque se fragmentó el voto de las derechas en España, sino que pierde, según estos líderes en opinión pública en España, pierde porque Rajoy no supo hacer absolutamente nada en favor del PP y lo que le dejó Aznar lo derrumbó, lo perdió, entre las bolsas de Luis Vuitton y las botellas de no sé qué, que hubo un escandalillo por ahí, la derecha se desmoronó. No es que se haya fragmentado el voto, sino que se fragmentó el voto en consecuencia del mal papel. Y me recordó mucho el escenario del PRI. Le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué gana Morena? ¿Por qué pierde la coalición donde está Ricardo Anaya a la cabeza? Por el mal papel que hicieron los gobiernos federales de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, etc. Entonces se desmorona, y no es que se haya desfragmentado el voto de estos partidos políticos, sino que fue tanto el hastío
de una política de dos bloques que aparentemente estaban enemistados en lo ideológico y que al final acabaron siendo lo mismo. Me pareció que hay una relación. Doctora, buenos días. Muy buenos Don días. José Ojeda, muy buenos días. José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Buenos días. Estos 8 politólogos, consultores y profesores fueron encuestados y presentan sus puntos de vista. No voy a leer todo porque son muchos, pero son personas más o menos jóvenes, promedio de 35, 40 años, o sea, la gente que está en este momento en la clase política en España. Pero uno, por ejemplo, dice Elena García Guereta, dice, pues preguntan a todos exactamente lo mismo, ¿por qué ha fracasado la derecha? Dice, al menos por 3 razones. La primera, por concurrir a las elecciones dividido en 3 partidos de ámbito nacional, ya lo habíamos dicho aquí. La segunda, por abandonar el centro. La tercera, por olvidar la moderación y sensatez que políticamente caracteriza a la mayoría de los españoles. El PP nunca ha ganado unas elecciones generales sin atraer a la mayoría de los electores del centro y también a la mayoría de los que dicen no tener ideología, es decir, los moderados. Creo que se aplica muy bien al escenario mexicano. Otro, Guillermo Vidal. El declive de la suma de las fuerzas de derecha está estrechamente relacionado con las transformaciones de las dinámicas de competición política que ha generado la irrupción de Vox. Vox ha sido el gran actor del proceso electoral en España, en medio de críticas, en medio de que no lo invitaron al debate, de una serie de persecuciones, diría yo. Y Vox, fíjate, Vox es la representación moderna del PP de antes, ¿no? Sí, o sea que no se ve. No se ve. No se ve por la cortina de humo del triunfo del PSOE, pero en sentido estricto es el gran ganador, pues, de la nada. De la nada ya está, se levanta con el 10%. Con el 10% de los resultados. Bueno, según los sondeos, todavía hasta hace rato, ahorita digo que es que está cambia esto. Pero sí, tiene una... 24 años. 24, pero dicen que para la próxima elección va... Bueno, y dicen que el ganador en las siguientes elecciones, en las regionales, va a ser Vox. Y sobre todo cosas, por ¿no? ese sentido, ¿no? Nacionalismo. Así se perfila, ¿no? Así se puede ver. Ahora, creo que bien valdría la pena hacer como una remembranza de cómo nace el PSOE, ¿no? Por ejemplo, o sea, estos principios y esta filosofía del partido hoy ganador, por supuesto, en España, pues nace con principios marxistas, nace con una filosofía realmente radical socialista y con el paso del tiempo y de los años fue como depurando esta ideología hasta centrarla en un socialismo moderno, que de alguna manera es lo que... O más bien, más que yo no lo veo más como socialismo, sino lo veo más como esto también que decía Jesús Manuel, en la lógica de buscaron el centro, pues. El centro izquierda, ¿no? Pelearon el centro y se acercaron a la parte moderada, hay que recordar quién era el elemento radical de la época, era Santiago Carrillo y el Partido Comunista. Y era, del otro lado, eran los herederos de la Falange, Fuerza Nueva. El partido no era Rubalcaba. No era Rubalcaba, no era Aznar, no era... eran los dos radicales y surge un movimiento obrero en Andalucía, donde sale Felipe González con la chaqueta de pana, que era la característica del obrero. El obrero ilustrado usaba chaqueta de pana. Y todavía Zapatero utilizó ese mismo. Zapatero todavía usó eso. Entonces el PSOE se convierte en un partido no comunista, rompe con Santiago Carrillo, sino socialista, y bajo una óptica que a lo mejor nosotros los mexicanos no la entendemos mucho, que es la del socialismo obrero europeo, o sea, el de los trabajadores europeos. Medio el socialismo medio yupizón. O sea, es el socialismo, el eurosocialismo, ya fue en una determinada época. Y el representante fundamental era Felipe González. Él era. Y consolidó un partido que, sin ser de una izquierda radical, tampoco se peleaba con la derecha. Exacto. Del centro. O sea, todos se fueron al mucho más al moderado, centro. ¿no? Todos se fueron al centro. Los que se quedaron de los radicales fueron los que tronaron.
Y no había cabida para y no un había Vox, cabida para ni Vox un- en ese momento. en ese Pero esquema no el había. fracaso del PP, de Rajoy y de todas sus políticas trajo en consecuencia el resurgimiento de las derechas, más allá del centro, que es el caso de Vox. Sí, y también es interesante referir que todo Hubo parece parte de una... 75.75% de participación del padrón electoral. Es altísimo. Que eso es impresionante. altísimo, o sea, Muy en la alto. historia también en la historia de Es muy España alto. esto es muy El alto. PSOE sube en 38 escaños, el PP baja en 71, que es el partido más derrotado. el que más se descalabra. Ciudadanos sube en 25, UP baja 29, también Es el segundo que más baja. y Vox de nada 24, tiene el 10% de la Sí, eso es un fenómeno. Sí, De- pero de también es Vox. interesante que la En estrategia el de... Senado tiene mayoría el PSOE. Eso la agarró, pero brutal, la mayoría. Sí, que el Senado es de chocolate, pues no tiene mucho sentido. Tiene fuerza. Digo, tiene recursos, pero si el Senado no tiene sentido, pues es más, debería de estar desaparecer el Senado. Está de adorno. Pues. Pero regresando al tema, es interesante que yo creo que la apuesta del PP sí fue una estrategia compartida con Vox y con Ciudadanos. O sea, dividir precisamente el voto para que el desgaste del PP había sido tal, pues que lo que querían es que la gente de derecha, la gente de derecha, de centro derecha, pues no se fuera a Podemos o no se fuera al PSOE o se quedara de abstencionista, ¿no? Sí, y finalmente fue una estrategia electoral muy bien pensada, muy bien pensada para tener estos resultados. Exacto. Sí, Hay una nota, porque también sí se percibe así, Ajá, estoy de porque acuerdo. hay por ahí alguna nota también que dice que precisamente el brinco fuerte del PSOE fue porque se fue por el voto útil. Sí, pero sin embargo, o sea, decir, yo lo que creo es en el sentido, o sea, tampoco podemos, es igual, por eso me parece muy bien el símil con México, pues como lo ponía Jesús Manuel, no está descabellado, sino es bastante interesante, porque ¿de dónde venía el PP ahorita? Pues, ¿sí? Estas elecciones son extraordinarias, pues. Estas elecciones son a partir... El PP comenzó a ser derrotado desde el momento en que a Rajoy lo sacaron. Exacto, pero ahí viene... A unas nuevas Ajá, elecciones. y lo sacan por un proceso de corrupción descomposición y de corrupción. Claro, pues que además Entonces, fue muy lastimoso para España. En ese momento se para descubre, se destapa, para la derecha. Sí, por supuesto, causó ahí un... Ahora no es un caso tan catastrófico como aquí en México, con respecto al PRI, al PAN y a todos. No, bueno. O sea, logran agarrarse de las uñas y no, o sea, tienen casi la mitad, pues, o sea, un poquito abajo de la mitad, juntando todas las derechas, ¿no? Bueno, los tres partidos. Pero ese es el tema, que juntos no hacen gobierno. Ajá, no, pero lo que me refiero es que aquí... Entonces de nada sirve. No, pero aquí en México fue tan catastrófico que tienen casi tres cuartas partes López Obrador y todo lo que esto representa. A lo que voy yo, de que era difícil que el PP o las derechas pudieran hacer algo en esta elección. Y lograron, con todas lo que hay en un escenario adverso, desde mi punto de vista, lograron rescatarlo, pues, y lograron rescatar gracias a Vox y gracias a Ciudadanos. Y es decir, yo creo que la estrategia de las derechas es precisamente cómo alimentar a estas dos fuerzas paralelas al PP, porque de alguna u otra manera las tres están jugando el mismo rol, pues, ¿sí? De ser el contrapeso ahorita, y van a ser el contrapeso, pues, pero sí, finalmente lo van a jugar y lo tienen que ser, porque además no hay otra postura que tenga esta alianza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en contra de la fuerza del PSOE. O sea, se vino con todo. La verdad es que sí es un fenómeno hoy día en las elecciones de España que llama mucho la atención por la fuerza y la forma en la que arrasó. O sea, todavía, y evidentemente como toda elección, ¿no? Se tenía cierta suspicacia y se tenían ciertos escenarios alternos, pero lo cierto es que también ya se veía venir, ¿no? Con todas las notas y la prensa española, etcétera, etcétera, el cómo se iba a comportar las elecciones en España. La gente ya estaba sumamente también inquieta, etcétera, y esta volcadura a las urnas, pues por supuesto es que provoca el resultado que se tiene. Ahora, ¿cuáles son los escenarios a futuro que tiene el PSOE? Tampoco los tiene fáciles, ¿eh? Exacto, o sea, va a tener que realmente ser muy audaz, muy astuto para poder negociar. No tan audaz, simplemente tiene que aceptar las condiciones que le pone
Pablo No, Iglesias. pero no en el... Podemos No en el es no. el gran ganador después del PSOE, porque su participación, el porcentaje que tiene es el partido bisagra. Con él lo luego ahora. necesita, exactamente. Por eso, Lo pero no como una imposición necesita. o como una Los sumisión del bisagras van a PSOE, ser de nuevo definitivamente los no. chicos y van Va a a ser tener los que negociar. nacionalistas. Pablo Iglesias, hombre. Los nacionalistas. son Ahora, los que van va a ser. tener que No, negociar. yo creo Con que Pablo Iglesias no llega, él y Pablo Iglesias no llegan. el Necesitan los chicos. el ERC y Podemos son las claves. Ahora, si Esos son claves. si negocia con Ciudadanos, se No, fortalece, no va a negociar. por eso, Las se hipótesis. fortalece la derecha y el PP tiene vida. Si negocia que toda la alianza va a ser seguramente con Pablo, ahí es cuando precisamente lo que dice Jesús Manuel, es Pablo decir, la a pesar clave. de que tenga un porcentaje menor presencia, es el que necesita y sobre todo es el que trae el discurso de cambio, el discurso realmente de replantear el Estado español. Pues. Y eso es lo que le puede dar sentido a que pueda... Y eso te lleva a otro escenario diferente. Es la posibilidad de cambio de régimen en Exacto, España, de exacto. anulación del régimen monárquico, Constitucional. no, parlamentario. Sí, sí, sí. Ese es el riesgo para el escenario de este momento. Y ese es uno de que los... finalmente de los- puedan hacer el cambio de la Constitución y desaparecer el Estado monárquico. Y que eso sería fabuloso para el PSOE porque se Para la fortalecería para la izquierda, Para la pero izquierda. para el PSOE, es decir, porque le quitaría el discurso incluso a Ciudadanos y quedaría como el fiel de la balanza que logró precisamente esa transición, que también a mí me parece interesante en el imaginario colectivo de los españoles, pues ven ahí un lastre la monarquía, pues. Sí, bueno, ya Y tiene, eso- España tiene muchos Ya está muchos agotada, años ya atrás, está agotada. exactamente, Entonces, que ha estado ya cansado de esta figura y de tener que sostener, por supuesto, a la corona. O sea, ya lo ven más como un artículo, algunos que defienden todavía una monarquía en España, lo ven más como un artículo de lujo, como lo que yo tengo que tú no tienes, ¿no? Por ejemplo, en México, pero está a un precio muy alto y a un costo muy alto, incluso político. A ver, hoy en el país dicen los posibles pactos y mayorías tras las elecciones generales. Primer escenario, el PSOE más Ciudadanos sumaría 180 escaños, con lo cual la mayoría absoluta, que es de 176. Sánchez Rivera, la suma de 123 más los 57 está del otro lado. Y con eso, Ferraz, como se dice, que a el PSOE, tendrían que eliminar esa frase de con Rivera no, porque Albert Rivera, pues evidentemente tiene la fuerza. Segundo escenario, la suma de PSOE 123 más Unidas Podemos 42, Compromís 1, Partido Nacionalista Vasco 6, Coalición Canaria PNC 2, Partido Regionalista de Cantabria 1, daría 175. Aún así, Pedro Sánchez necesita al menos una abstención para poder ser investido como presidente de gobierno en una segunda vuelta. Tercer escenario, de mayoría casi con 200. PSOE se sumaría a Unidos Podemos, al PNV, al CCA-PNC, a Compromís, a ERC, a JXCAT, que es el de los catalanes regionalistas, a EH Bildu, lo que decía José Manuel, y esto daría un total de 199. Y con ello, esta pues es la opción más viable para gobernar, aunque esta está prácticamente desgastada, dado que el presidente podría gobernar en una minoría, y eso no es garantía, porque además hay el antecedente de lo que Pedro Sánchez les ofreció a los vascos, a los catalanes para sumarse, para sacar a Rajoy, y que no les cumplió. Entonces ya hay un antecedente que... Otra posibilidad, el PSOE más Unidas Podemos, que tendría 165 escaños, y con eso le haría falta 11 para llegar a la mayoría. Por lo tanto, para conseguir, esta es una fórmula que no resulta suficiente y requiere de los apoyos.
Otra, el PP se suma con Ciudadanos, con Vox y con Navarra suma y llegan a 149. No les alcanza los 170. La derecha no le alcanza, la derecha A la no derecha, le alcanza. lo más que puede conseguir son 140. Lo más que puede conseguir. Y la otra es PP, Ciudadanos y el, no, Todos los el nacionales. Navarra suma Ajá. sin Vox. Claro que Vox no se va a sumar con el PSOE, eso es evidente, ¿no? Bueno, se dan esas cosas de repente, hay que olvidarlo. Claro, bueno, sí. ¿Qué escenario? ¿no? Lo sorpresivo. Yo digo que aquí Ahora, el problema lo que es verdaderamente el interesante problema es es que la vuelve- participación de la gente. Ah, sí, pero el problema es que vuelve a quedar igual que con el teléfono, en manos de los nacionalistas. O sea, de hecho estas elecciones en parte son por esos problemas Son que derivadas de eso, tuvo, sí. son problemas que tuvo con los nacionalistas, y para llegar a la mayoría necesita forzosamente algún partido, los partidos pequeños que normalmente son nacionalistas. Tú te pones a ver en el plano general de España, todo es rojo, excepto la parte del País Vasco, la parte de Cataluña y una parte de Galicia, ¿no? Que es un riesgo, finalmente. Entonces, sí se está cayendo precisamente, y se puede caer, en sus problemas, que son precisamente a la hora de aprobar los presupuestos, que son las causas por las cuales caen. Y es por la causa, por la segura, la causa por la cual está cayendo en parte, se hicieron estas elecciones, ¿no? Entonces, los partidos bisagras no es tanto Podemos, sino los chiquitos, que son, porque ahí Y también recordando, y Podemos y PSOE están hasta cierto punto no muy de acuerdo con los nacionalistas. Ya tienen sus discrepancias fuertes. Parte de la caída de Podemos en Cataluña fue ese, ¿no? Sí percibes tú, a lo mejor en el ámbito nacional mexicano no se percibe esto, pero nosotros tenemos un sistema federal. Sí. Nuestra nación, nuestro país es derivada de un pacto que se da de las autonomías y soberanías de los estados para integrarse en una federación, que eso es México, ¿no? Es un estado federado. Un gobierno representativo y federal. Gobierno representativo y federado. Y laico. En España y no, laico, eso ya lo estamos quitando. En España es un estadio, es un estadio, pareciera un estadio. Es un estado monárquico en principio, pero con una constitución que le permite la participación parlamentaria. Por lo tanto, el rey sí es el rey, pero no tiene todo el poder para cambiar cosas, porque eso está en el pueblo y el pueblo tiene que luchar en sus ideas, sus cambios en el parlamento. Por lo tanto, el Estado monárquico parlamentario es un modelo que en México no lo entendemos. No lo entendemos. Primero, porque no hay monarquía, y segundo, porque tampoco hay parlamentarismo. Entonces no entendemos ninguno de los dos. Pero si se consiguiera el proyecto que yo escuché ahora en los análisis, el PSOE y las izquierdas, Podemos sobre todo, tienen una consigna, que es la desaparición del Estado monárquico permanentemente. Y más Podemos que pero fíjate el más, Estado parlamentario, pero instaurar solamente el Estado, el régimen parlamentario, con una constitución que tendría que modificarse. Eso trae como consecuencia una réplica al estilo del gobierno mexicano. Las provincias, las que están en este momento luchando por los separatismos, por tener su propio gobierno, sus autonomías, Cataluña, el País Vasco. Me imagino que en ese escenario Galicia tendría, ¿cuál? Canarias, claro, tendría una participación tremenda, y entonces la España sería una especie de Balcanes. Esto es un asunto sumamente delicado para la configuración y la conformación de la Comunidad Económica Europea. Estamos asistiendo a algo más grave que el Brexit. Si se abre, es abrir esa caja de Pandora. Se abre esa caja de Pandora. De hecho, la Unión Europea por eso no ha querido apoyar a ningún de los grupos separatistas que se han dado, como fue el caso de Puigdemont. El caso de Cataluña por un lado, y por el otro lado el caso en Inglaterra de Escocia, ¿no?
que no, y ha dicho Sí, que pero se en el separan, no momento en entra. el que el Brexit intervenga, Sí, el tema de Escocia queda latente. Pero sí, queda latente, igual que el caso de Cataluña, igual que el caso de los Países Vascos. Lo que pasa es que, como dijo la Unión Europea, en todos los países europeos hay un separatista. Y hay una parte separatista, es que vas a Bruselas, pues está la parte El problema ahí es quizá la política de contención, porque esta desde algunos años atrás podría ser la antesala de la desaparición de la unidad económica europea. Es lo que no quiere. Eso Y es un España asunto hoy muy día, delicado. claro, y Es España un hoy asunto día muy es delicado porque pieza eso fundamental costó muchos años en el, construirla claro, y convertir al viejo continente en el mercado más poderoso en lo económico, porque la conformación de estos estados modernos tiene que ver con la economía, no tanto con la política, no tanto con el dominio del territorio. Más con la globalización, Más con la mundialización. Con la globalización. Así es. Exacto. Así es. Ahora, sin embargo, a mí me parece interesante que las nuevas sociedades, el nuevo momento que está viviendo este concierto internacional, pues también exige pues como un replanteamiento también de este tipo de temas. Es decir, a mí me parece que cuando se han dado todas las discusiones separatistas, pues hay un común denominador, ¿sí? Y el común denominador, pues que no hay transparencia, que hay que no hay un verdadero ejercicio democrático en la asignación, por ejemplo, de los presupuestos. Es decir, hay de repente se ha aislado o no se tiene la claridad en la representación que cada una de estas, porque en el caso de España, de estas comunidades autónomas, es decir, sí hay elementos que tienen sentido pues de la discusión, es decir, no es como aquí en México en la lógica también del presupuesto, ¿no? ¿Qué pasa con el presupuesto con los estados que más aportan, ¿no? Es decir, hay una queja que eso también fue algo recurrente, que ¿no? López Obrador ayer manejó en la gira por Oaxaca, ¿no? El tema de el dinero debe ser para el pueblo y no para los intermediarios, de todo si quieres ahorita lo comentamos, nomás doy las gracias rápidamente a René Payana, a Gabriela López Asprón, a Ida Araceli Manso, a René Payana, a la doctora Oropesa, que aunque esté aquí también nos está viendo, seguramente tiene un troll. Felipe Huerta, Manuel Lechuga Vesde y Irigoyen, don Manuel, los estamos observando, saludos, dice don Manuel. Fernando Escondrías García de León, por cierto, Manuel, si hoy vamos al café, necesitamos clave de identidad para ver si nos sentamos o no nos sentamos donde siempre. Sí, es un mensaje solo para iniciados. Fernando Escondrías García de León, mi querido Fernando, un abrazo. A Arturo González Jaime, mi querido Arturo, bonitos tus calcetines del otro día de la pirata. Trajo una colección, creo que de 1000 calcetines para ponerse 3 veces al día. Cambiarse los calcetines, esos que yo hoy traigo de ensalada, mira. De lechuga. De ensalada. Arturo, bueno, Rogelio Sierra Michelena, saludos mi querido Rogelio. Yolanda Pascual también nos manda abrazos. Les puse el tema primero de las elecciones de España, porque bueno, pues me parece que es interesante vivir en una ciudad donde hay una pueblo español importante. Las modalidades de los votos creo que merecería la pena también señalar que como nunca antes la gente participó vía correo con el voto. En España es una modalidad que en México no la conocemos. Allá el fraude electoral es algo totalmente impensable. La compra de votos es totalmente impensable. Los candidatos a la presidencia no regalaron ni pinacos ni despensas, ni dieron las tarjetas de, ¿cómo se llama? Déjame hacer un comentario ahí nada más rápido, pero bueno, eso tampoco es algo que debe de asombrarnos, evidentemente en cualquier materia, incluso en investigación, en análisis político, académico, en tecnología, etcétera, pues México siempre se ha marcado sobre 15, 20 años atrás de rezago. No, fíjate que no, te voy a dar un dato que a lo mejor te sorprende, pero lo que nosotros hacemos no es ni más ni menos que lo que los ingleses empezaron a hacer para instaurar la democracia. Inglaterra es el primer país en donde la democracia se presenta como forma de elegir gobierno, y allá se reconocen y se hacen públicos los clubes de votación. Y los clubes de votación surgen en los astilleros, y surgen en las fábricas, y surgen en el campo, entre las diferentes clases sociales. Se habla con los líderes para tener el voto
que garantice la comunidad fulana de tal, se llaman clubes de votación. Y así funciona en Inglaterra, no es extraño para nadie. En México es diferente porque los clubes de votación se cooptan por lo económico, no con una participación de esa. No quiere decir que no lo sepamos, que sí estamos hablando de dos escenarios. No, yo no digo que no lo una cosa sepamos. es lo que sabemos en el flujo es para hacerte enojar y que te pongas brava. En el flujo de información, ya lo está consiguiendo. Hoy Y apenas tranquilos, Estamos tranquilos hoy. Déjame terminar el comentario. Quizá en el flujo y en el Ya se manejo. acabó tu marzo. Quizá en el. ¿Qué? Ya se Ay, acabó no, tu ya, marzo. por favor. No fue marzo. Es el del niño. Bueno, saca tu papel de niña. Saca tu papel. Bueno, si quieren continuar con mi idea, Sí, nos ándale. vemos el miércoles en mi No, programa, no, en donde este Dios tipo de mío, situaciones no. no hay interrupciones. Sí, nada más que tampoco hay programa. Pues, No, que lo ven. discúlpame. Bueno, Lo ve ok. tu mamá, tu papá, tú y quién más. La secretaria del invitado. Bueno, a ver, síguele, que ibas bien. Próximo Te dejas miércoles, 10 de la interrumpir, mañana, te dejas resonancia interrumpir muy informativa. rápidamente. Y ahí podremos platicar del Toma tema. nota de eso, maestro. Tú también te damos anuncios. Tú también puedes, Pepe. ¿En dónde te lanzas? No, yo estoy aquí. Pues, sí, hoy te invito tengo al programa Por para... cierto, les voy a decir que ya vamos a solicitar a partir de mayo, no, de julio, después de las elecciones, exclusividad de los. Sí, ya. Ah, sí. Yo firmé ya la O sea, me exclusividad quieren de poner Anticipada. entre el estado. Primero, Bueno, ok, como ya te vamos a hacer un distrajiste. programa, vamos a hacer un programa de eso. O sea, primero me corre de los periodistas, tienen que saberlo. Después me rescata de donde fui y ahora ya me pone entre el estado y la pared para saber en dónde me quedo. O Mira, sea, Yo, Eso como quiere decir dijo- que tienes algún valor. Como dijo el presidente López Obrador hoy, ¿qué? yo no digo, Yo no. porque las No, tú tu memorándum. son del demonio. Y Ya la me puedes verdad- dejar terminar mi idea la porque era verdad más es interesante. revolucionaria, cristiana. Madre santa. Yo soy de ese línea de pensamiento. No digo mentiras. Bueno, voy a concluir la idea. Ya se me olvidó. Pasa por tu liquidación. hijo. Es que estábamos, Pepe, retomé. A ver, Pepe, puse otro tema hoy. Bueno, traigo otros que no les puse en la agenda, pero entre otros entendí de la esposa del presidente al lado de Tania Libertad, que me parece también que es un tema que deberíamos de comentar. Pero el otro es el asunto de las mañaneras. Varios columnistas, varios generadores de opinión han analizado lo que está pasando con las mañaneras. Incluso hay algún despacho por ahí que se dedica al análisis de contenido del discurso, que ha puesto en blanco y negro cuántas veces dice corrupción, cuántas veces dice prensa fifí, cuántas veces dice reforma, cuántas veces dice la mafia, cuántas veces esto, etc. Sí. Y es asombroso la cantidad de palabras que repite, que repite. Y el otro día alguien decía, oye, cada vez como que hay menos periodistas en las mañaneras. No sé si haya menos, no los cuento. No están filtrados. No lo sé, pero el tema es... Sí, en algunas veces se ve medio vacío. y otras se ve medio lleno. Pero no, no es medio vacío, entonces se ve medio lleno. O sea, pero bueno, no ha sido la constante. No hoy, es que hoy en la mañana dijo, porque le han preguntado sobre lo de su compadre, el asunto que no se transparenta la información de las pipas de Pemex. No, se van a transparentarse. Entonces dice, miren, esto nos sirve mucho, por eso las conferencias de prensa no las voy a quitar. Yo creo que ya le llegó el tema de que ya la gente ya está saturando de tanta conferencia mañanera. Si no las voy a quitar porque nos sirve, porque nos retroalimente, porque ustedes nos dan la información. Es que los reporteros ya no están cayendo en preguntarles sobre lo que dijo, sino están llevando denuncias. El reportero de ADN Político, de no sé qué, del canal no sé cuánto, de los regionales, oiga, en el pueblo fulano de tal está pasando esto y su gobierno, ¿no? Ah, qué bien que me dices, déjame anotar. A ver, Jesús, investiga. Bueno, que esté ahí. Y entonces creo que esta dinámica
le va a permitir mantenerse en activo por las mañaneras mucho tiempo más. Sí, yo El coincido. usar a los reporteros como canales de comunicación de las denuncias de la sociedad. Sí, yo coincido también he Que leído, no era la intención de las mañaneras. ¿No? No lo sabemos. José Manuel me ha No lo sabemos. puesto a leer varios columnistas en las últimas semanas, o en la última semana, y sobre todo ha sido una constante, ¿no? De varios, de que ya Riva llegó Palacio, que ya ha llegado a su José Luis fin, Camacho, que ya se está colapsando, sí. que ya no tiene sentido, pero sin embargo, analizándolo fríamente, ¿qué está pasando con el tema de Andrés Manuel? Es decir, hace como 2 semanas o 3 semanas se generó una polémica, incluso a partir de que se dieron a conocer cómo se van a ejercer los gastos de comunicación social, Sí, sí. y que bajaron el 50%. Aquí hubo una discusión con varios... Más porque no van a dar más del 35% a un solo mes. A un solo mes, exactamente, sí, y también a nivel regional, no necesariamente... Y nosotros ya estamos anotados. Ah, perfecto, ya la brincamos. Con que el 35%, o el 20%, no un solo medio, con eso Que nos suficiente. den un 5%. Sí. Pues ya. Pero refería, ahí salió un tema interesante. Liquidamos a la doctora y ya nos quedamos nosotros. Por su liquidación y como doctora yo creo que va a estar. Imagínate. Pero lo que salió ahí con Carmen Aristegui Nada más que puso, toma muchas vacaciones. Ya. puso ahí el debate en la lógica de cómo se mide las audiencias, ¿no? Y cómo se va a repartir. Y ahí una de las constantes salía de que las estaciones de radio en la mañana pues ya perdieron el rating por las mañaneras. Y empezaron a sacar números, es decir, ahorita se desmoronaron, pues, porque la gente ya ve de manera directa la mañanera, por diversas vías. Eso es entre otras cosas más, ¿no? Otro de los temas, ¿cómo puede hacer llegar un mensaje a Andrés Manuel a la población abierta sin que pase por los canales de los medios de comunicación? Por las mañaneras, ¿no? Entonces empieza a haber como varios elementos. Pero fíjate cuál ha sido el argumento que ha enlazado todo el interés de la gente. Agarrar a Reforma como el culpable de todo. Es decir, la prensa fifí. Agarra un enemigo, pues. No hay día, en la semana creo que no hay día que no pronuncie algo contra Reforma. Sí, a lo mejor no directamente, pero cita. sí. Cuando yo fui el regente de la CMQ, hice el segundo piso, Reforma me dijo que no, que no sé qué. Pero claro, luego llegaron los otros, hicieron el doble piso de cuota y no dijeron nada. Entonces, es un asunto... ¿Cuál es el objetivo de la mañanera? Es que yo creo que en el fondo es personal contra bueno, pero espera, nada más por el objetivo. Creo que el común denominador de todas las conferencias de los últimos 2 meses ha sido tocar el tema del periodismo. Sí. O sea, está pegando en un sector que ningún político se había metido. Hoy en la mañana porque de alguna manera se tenía controlado. Eso hoy en la mañana habló de los embutes, de los chayotes, de los sobres para los reporteros y los columnistas y los convenios y los contratos. El presidente de la República jamás se había referido a ese tema. Sí, abiertamente nada. Nunca, jamás. Era un tema totalmente... Era parte de la tabú, chica nomás. Y era parte de que todos cierran los ojos, nadie ve y nadie habla. Pues porque todos están esperando todo de el alguna mundo manera. está en el grupo de la mafia. Claro. Los que intentaron hacer periodismo independiente lo sufrieron más, pues, cuando estuviste con el tema Nueva Era. No, Nueva Era no. AL, perdón, bueno, también los de Nueva Era son los ejemplos, quizás son los ejemplos de periodismos locales que intentaron hacer periodismo diferente, pero que la economía de los periódicos no sobrevive con los anunciantes y por lo tanto necesitan los convenios con los gobiernos, sean del PRI, del PAN, de donde sea, necesitan de eso. Y lo que sucedió pues fue que los recursos no alcanzan y entonces pues se derrumban los proyectos y cierran. No, pues el caso Puebla, podemos analizar Puebla, el Sol de Puebla, para poderlo el 2 de mayo debuta con su nueva edición en un formato tabloide, porque ya, bueno, el argumento que ponen es que es más cómodo, sí, ciertamente es más cómodo leer. En el fondo es que el costo del papel en un formato de sábana, que es como se le conoce tradicionalmente al formato inglés,
ya no es posible mantenerlo. Entonces las grandes fotos, los grandes reportajes se acabaron, se van a ir al estilo de USA Today, al USA Today, que es la nueva forma de hacer periodismo en los Estados Unidos, al estilo del País, etcétera, donde el formato es tabloide, son los diarios del mundo. Claro. Yo quisiera que entráramos en cuál es el objetivo que tiene él con las mañaneras, ¿no? El objetivo que tiene con las mañaneras es precisamente el mantener la pauta de lo que quiero que se discuta. ¿Y eso es bueno o malo? Para él es bueno, la verdad. Y una de sus cosas que utiliza la mañanera, si nos podemos saber que ha sido constante, es precisamente en seguir manejando esa división entre fifis y no fifis. Y conservadores y liberales, y ese es su objetivo. No lo podría hacer si no lo tiene la mañanera, y ese ha sido precisamente su gran fuerza que ha agarrado, es esa división que está generando el país. Nunca ha sido la mañanera el objetivo de dar a conocer transparencias y cosas de esas, lo estará utilizando ahorita, pero la realidad de su mañanera es seguir manejando esa confrontación entre ahí no coincido de la confrontación, no coincido. De acuerdo, respeto puntos de vista, si es de lo que se trata, ¿no? No se trata de eso, se trata de imponer mi opinión, pero bueno, sigue. Es la tuya, pero la mía no. A ver, orden en la sala. Yo a lo que voy es que lo que provocas. Desde el principio de su campaña ha sido precisamente su gran argumento. Los señores que robaron, los señores que no robaron. Los señores que hicieron, los que no hicieron. Los estos que son los malos y nosotros los buenos. Los malos y los buenos. Los malos y los buenos. Y lo ha traído desde campaña y lo ha seguido con la mañanera. No ha habido una mañanera que no haya sido parte esencial de su mañanera, ese punto, en los análisis mismos que hacen de las palabras. Voy a tomar... O sea, hay que verlo, ese objetivo de esto. Voy a tomar como punto de partida lo que pero acabas de decir. ¿Pero está mal que sea el objetivo? No, voy a tomar una forma de gobernar. Es su objetivo de él. Es una forma de gobernar. Yo lo que digo, es su objetivo de él. Habrá quien piense que no debe de ser así la forma de gobierno, pero es su objetivo de él y está logrando. O sea, ¿tú crees que la mañanera, en concreto, tú crees que la mañanera tiene como objetivo final polarizar al país? Yo te digo que la mañanera, su objetivo es marcar su pauta de cómo quiere hacer las cosas. ¿Y eso está mal? No, de acuerdo con él. Fíjate bien, yo lo juzgo independientemente de los temas. Lo de la mentira, que es el demonio y la verdad es el cristianismo, independientemente de eso, es que López Obrador le ha dado la vuelta al chirrión por el palito. La prensa azotaba al gobierno o era parte del brazo dominante del gobierno. Los gobernantes ejercían su poder a través de los medios. Toleraban a los críticos, a los que no eran muy peligrosos, los que lo toleraban y a los demás los usaban. Televisa, TV Azteca, el Universal, el Excelsior, etcétera. Los que no están recibiendo esa mochada, que ahorita no están recibiendo y entonces están liberando las opiniones y por eso toda la prensa y los columnistas se convierten en críticos del gobierno. López Dóriga, que ha estado súper crítico ahora, la misma Carmen Aristegui que está crítica con el observador, Proceso está crítico con Proceso. Carmen Aristegui apenas. Bueno, pero están críticos. A raíz de su artículo de reforma. A raíz del artículo de reforma y de lo que significa reforma. Y de Carmen que Aristegui estaba más bien del otro lado. Reforma es el aglutinante de todos los puntos de vista que han sido críticos. Por eso no dilaten venir Gutiérrez Vivo, que ya lo está llamando. Bueno, Aristegui estaba del otro lado porque fue víctima. A ver, pero espérenme tantito. Acabar mi idea. ¿Qué está haciendo López Obrador con este tema de involucrar a la prensa en todo? Finalmente es un refresh de la sociedad mexicana y de los líderes de la opinión pública. O sea, ya no existe el medio que sea el dueño de la verdad. Lo dijo Zabludovsky y ya se fregó el tema porque ya lo dijo Zabludovsky. Ahora está haciendo al revés. Ahora ¿qué? Ahora López Obrador es el que da la noticia y marca la pauta, marca la agenda. Exacto. Y al marcar la agenda que demuestra quién es el presidente de México. Y sobre todo, ¿cuál es el defecto? Desgasta ¿Cuál es el defecto? Que se desgasta la figura presidencial en exceso y que el gabinete no está haciendo nada. No está haciendo eco. No está haciendo eco.
Pero o sea, ahora, López Obrador va solo y el gabinete, por cierto, ¿hay gabinete? sí, Sí, o sea, ahora, pero es interesante también analizar que sí, la figura del presidente se desgasta, y eso creo que es interesante, José Manuel, en tu argumento, que si se le apuesta a la polarización, el principal responsable, o más bien el principal que va a jalar toda esa polarización va a ser a Andrés Manuel. Si él le está apostando a la polarización, pero si su estrategia es contraria precisamente a este esquema, sino generar mensaje, generar agenda, meter precisamente los temas más importantes de que él trae en el país, pues al contrario, la polarización que está generándose en otro lado, pues se va a empezar a desvanecer, porque si estás de acuerdo que hay una estrategia de los medios, una estrategia de sus opositores de desgastarlo, a través de las mañaneras, a través de muchos temas, ¿no? A través de los memes. Por ejemplo, a mí me pareció interesante cómo sale una semana sí y otra semana también temas como la foto esta de los hijos, ¿no? de Andrés Manuel, ¿no? Que salieron de una tienda Hermes, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Pues que no era. Y se tuvo que volver a disculpar, como lo hizo también Calderón y como lo hizo también López Dóriga, o sea, como lo han hecho. Es decir, también hay un tema de un desgaste hacia los críticos de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque ya puso en la balanza que pueda confrontar lo que está diciendo el medio, lo que está diciendo el columnista, que se pueda confrontar con un esquema de la realidad. Y ahí es cuando también hay un desgaste de ellos. Pues y además, ¿cuánto pueden aguantar los medios sin recursos, ¿no? Y con toneladas de recursos que antes les daban, ¿no? Entonces va a ser un desgaste paralelo. ¿Quién va a ganar en este terreno? Yo quisiera aterrizar eso en el orden local. ¿Cuántos van a sobrevivir con el nuevo gobierno? Sí, pues en este cambio, ¿cuántos? Porque ¿cuántos fueron creados por el pasado gobierno? Y por eso ¿Cuántos fueron creados por el pasado gobierno? Y por eso están ahorita de las uñas agarrados con sus notas y con sus medios, ¿no? Yo te diría que los medios, como en los grandes empresarios, se saben acomodar. Y se van a saber acomodar. Ya, es lo que van a hacer. Y lo estás viendo en los grandes empresarios actualmente. No sé, yo no creo. Yo sí creo que se van a tener que hay muchos, van a desaparecer. Hay muchos que dueños. No se sepan acomodar. Pero hay ya muchos no hay dueños de medios, pero ya no hay cabida, pues. sus medios. Es que ya no hay cabida para tantos medios. Así te lo pongo. Hay dueños de medios que están vendiendo sus medios. ¿De acuerdo? Son los que no se saben acomodar, pero son los que ya se dieron cuenta que ya no va a haber la posibilidad de hacer los negociantes. De hacer los supernegocios que tenían. Los medios son extensiones de empresas constructoras, por ejemplo. Explícame eso. Sí, ya es un gasto innecesario para ellos, pues porque ya no le reditúa. Yo te lo explico de otra forma. Yo te lo explico de otra forma eso. Eran medios que precisamente crecieron a través de que con el gobierno pudieron poner constructoras. Es lo que se dio. O eran políticos que se volvieron. Es lo mismo. Ahora, entonces, pero también finalmente creo que finalmente habría que rescatar el discurso de Andrés Manuel, en donde ha asumido desde el primer día de gobierno esta separación sana y necesaria entre el poder económico y el poder político. O sea, al final todos los sectores y toda la gente que ha sido acostumbrada y que durante toda su vida creció, se fortaleció, etcétera, etcétera, al amparo del gobierno, es lo que hoy día se está tratando de diluir, de minimizar, de acabar con eso. O sea, los medios de comunicación que hoy día van a subsistir o están subsistiendo son esos medios de comunicación los que manejan la objetividad teóricamente, que a Andrés Manuel no le gusta, pues no le gusta, pero de alguna manera los medios de comunicación y los líderes de opinión son los que tienen que señalar también en dónde están los errores, la crítica, porque de qué otra manera lo puedes hacer, de qué otra manera puedes fortalecer. Ahora, también es interesante que hay que entender también la coyuntura que estamos viendo en el contexto internacional, digo, no solamente en México, y también que los medios han dejado de ser o de tener el monopolio, los medios tradicionales, ahorita en las redes sociales, los medios en la web. Entonces, ese precisamente es el tema, cómo se han abaratado estos elementos. Entonces, ahí el tema es que estos medios tradicionales, como los teníamos aquí en Puebla, como los tenemos en Puebla, ya no tienen cabida. ¿Por qué? Porque te ofrecen algo
que si lo mides, pues ya no tiene sentido. ¿Cuál es su tiraje, no? Y están cambiando precisamente su concepto. ¿Qué medio? ¿Hace cuánto empezaron los medios electrónicos? Hace muy poco tiempo. Sí. Y qué ha funcionando pasado? formalmente Que todos los medios que eran los clásicos, todos ya están en el electrónico. Pero y no es difícil que al rato nos olvidemos del papel y nos olvidemos de esas cosas y entremos todos a los electrónicos. ¿Por qué? Porque hacia eso va, igual que pasa con el comercio electrónico es impresionante, lo que ha crecido. Entonces, todo se está yendo hacia ahí. ¿Y por qué razón? Simple y sencillamente el manejar un medio electrónico, el costo de un medio electrónico contra el costo de un medio tradicional es brutalmente la diferencia. Es brutalmente la diferencia, lo que te cuesta mantener un periódico electrónico a lo que te cuesta mantener un periódico de papel. No hay comparación, ¿no? Entonces están yéndose hacia allá. Me sorprendió el tema de modelograma ahorita que sacó en vacaciones, Semana Santa, su estrategia de venta por internet, impresionante. O sea, ya no tienes que salir a una especie de Oxxo. Una especie del Oxxo, pero de modelo. Pero el mismo Oxxo ya tuvo que entrar a todas las cervezas, por decirte algo. Pero va a pasar lo mismo este señor. Sí, o sea, impresionante. O sea, cómo abarataron costos, bajaron el precio y lo sacaron, te lleva a tu casa sin ir a la tienda. Sí, lo que es impresionante es lo que están haciendo. Bueno, que lo frenaron en Estados Unidos. Amazon, los drones. La entrega por drones, lo frenaron, pero ahí va a ser impresionante porque iba a abaratar. Sí, que también tiene que ver con la seguridad y el espacio aéreo y todo lo que, representa, ¿no? Por lo cual lo frenaron. Sí, todo va hacia lo electrónico, todos los medios. A ver, pero la mañanera tiene vigencia, ¿no? Sí. Y sobre todo es que la mañanera es eso, un medio electrónico que se tiene. Pero no para polarizar, pues, o sea, ese es el tema, que así lo ven. Yo pienso que para marcar agenda. Exacto. Yo pienso que la marcar agenda tiene mucho que ver con eso. Su estrategia de Andrés Manuel es... Que en el discurso se digan otras cosas, que en el discurso se interpreten otras cosas, porque al final una cosa es lo que dice Andrés Manuel, y eso no hablando solamente del presidente, sino de cualquier actor social, ciudadano social. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la forma en la que se interpreta. Ahora, y evidentemente los medios de comunicación, muchos de los medios de comunicación, quizá todavía, ¿no? Y no digo quizá, tienen una línea de interpretación y se debe de interpretar y se debe de atacar o se debe de proteger y se debe de soportar. Entonces, de acuerdo a la línea que tenga cada medio, pues será lo que después se difunda. Simple y sencillamente, los estudios que mencionaba Jesús Manuel, las palabras que más se dicen son las que dividen. Nunca, no son las que unen, ¿eh? No utiliza palabras de unión. Más bien, las palabras que más dice son las palabras que provocan. Exacto, que la población le da un sentimiento. Hoy lo dijo. ¿Y la provocación para qué es? Se quedó en pausa varios segundos. Pero es que yo no... La mentira, dice, yo no digo mentiras, ya lo ha dicho, pero dice, yo no digo mentiras, porque la mentira, y se queda viendo las caras de usted. Y pasa la ola, pasa el avión, es del demonio. Y se ríe. Se los dices directamente. Y se ríe. Y dice, la verdad es revolucionaria. Para que haya más polémica, es cristiana. Eso es un acto de provocación. Ahora, y él es un especialista en provocar. Y por lo tanto está marcando la agenda. Exacto. O sea, no dice para unir. En consecuencia, ya le sacaron la hora. Pero es que aquí no estamos. Andrés Manuel está diciendo que es para unir. Ya le sacaron el asunto de que no canta el himno nacional. Yo no me había fijado en eso. Es pero ya tiene meses, tiene eso, desde el tema de la bandera, desde que fue. No me había fijado en eso. Yo no lo fijado. No lo comentamos aquí en el programa. Yo no estuve. Cuando estuvimos tú y yo solos. No, claro, pero eso es un tema ya. No, es que eso sí me asombró. Me asombró eso. Esos valores. Ni canta, ni son los ni símbolos, saluda. Son los ni símbolos. Saluda. Acuérdate que todo el protocolo que va para los presidentes, cada vez que entraban, se tocaban con la bandera y saludaban, no aquí, se saludan arriba. Porque es el jefe máximo. Y él no. Es más, esa parte ya no la pasa nunca. Bueno, nunca llevamos un año. Bueno, también aquí en Puebla, aquí no lo cantaban pues porque no se lo sabían. El himno Bueno, pero regreso al tema. Yo sí creo
que la estrategia de Andrés Manuel no es unir, es marcar agenda, pero otro tema que es fundamental es cómo estar con el timing de lo que pasa en la plaza pública. Y así desactiva a los medios. Tiene un manejo de crisis de medios diario. Cotidiano. Sí, es decir, ¿qué medios se le sale de control? Cotidiano. Ahí el tema es que los opositores no han entendido. Así es. No lo han entendido a pesar de que ya se la aventó como jefe de gobierno. Y de aquí a que le encuentren, van a poder, realmente yo sí creo que sí pueden confrontar a Andrés Manuel de manera diferente. Pero el tema es que no lo han entendido. Siguen el tema de la provocación. MIT sigue placeándose en esa misma lógica, es decir, de la provocación, de la confrontación, cuando deberían estar generando un proyecto pero paralelo. También ten en cuenta que si lo hicieran de esa manera dejarían de ser oposición. No, pero el tema es que eso también va con el tema de España. Cuando entiendes el momento coyuntural que vive un país, que vive un partido político, tienes que tocar fondo, y con tocar fondo, pues sí, tengo que reinventarme como partido, pero no como una especie de confrontación hacia el otro, pues porque no hay cabida, pues la población no quiere, o sea, la población de México no quiere ver esa confrontación, porque en esa confrontación gana Andrés Manuel, en este momento. A lo mejor en 3 años, puede ser que sí, ahí sí ya puede ganar la oposición, pero ahorita también es interesante analizarlo. A 5 meses que lleva, prácticamente se le está acabando, ¿sí?, el tiempo de echarle la culpa al otro. Claro. Todavía lo puede seguir diciendo, pero dentro de No, y me parece 8 poco, meses, exactamente. ya no puede echarle la culpa. No, pero yo creo que los plazos tienen que ser más largos. ¿Sí? O sea, definitivamente no puedes tomar una postura calificativa con respecto a la acción del presidente y a todas las situaciones que el señor está queriendo enmendar desde décadas atrás. Creo que los tiempos también tienen que variar y ser lógicos y sí, pero el discurso ya no lo puede mantener con la magnitud del problema, sí, ¿no? pero no lo puede mantener dentro de un año diciendo que la culpa del bueno, por lo menos que comience a sembrar, ¿no?, estas respuestas o estas reacciones de contención a los problemas anteriores, a lo mejor no resolverlos, pero sí tener el camino y la política establecida. Sí, yo sí creo que ya se le está acabando el tiempo de echar la culpa a los anteriores. Y ese es el tema donde en las mañaneras ahí se le va a generar una bomba de presión. Pero ahí ya debe de dar resultados, pues, y esos resultados seguramente tienen que verse pues en próximos meses, pues. Y resultados no tan... Vamos a ver qué pasa en 6 meses, ¿no? Que dijo, sí, que da el plazo. Los primeros plazos que nos son 6 meses. Sí, que yo creo que sí desde el punto de vista se van a cumplir, o sea, la verdad no es tan complejo. Junto con esto, el papel protagónico de la esposa de Beatriz Gutiérrez Müller como escritora, como cantante, investigadora, y ahora en su papel de cantante, y de aprovechar, pienso yo, su lugar en el escenario nacional para acercarse con Tania Libertad y conseguir que Armando Manzanero le hiciera la composición y demás de una canción que no sé si lo tengas ahí en la mano, pero que creo que no tiene derechos, entonces no nos colocará YouTube los derechos de la canción. Pero no sé, me quedé pensando un poco en la esposa de francés Sarkozy. De Sarkozy, de su mujer, que también cantaba desde antes de que fuera la primera dama de Francia, pero además era cantante, sí, o aullaba, dicen algunos en Francia, como un gato o como no sé, y pero después, y empezó a cantar nuevamente, y bueno, pues claro, se presentaba hasta en México, Bruni. Claro, Bruni. Entonces, digo, ¿qué onda? Que el papel es libre de hacer lo que quiera, claro, que además no tiene una situación de otro tipo, no fue electa. Pero si no fuera la esposa del observador, tan en libertad hubiera cantado con ella, Armando Manzanero hubiera hecho la composición. No, habría que preguntarles a Tania Libertad y Armando Manzanero. Es un hecho que no. Pero sin embargo, ahí otra vez regresamos. ¿A qué sector de la población le va a hablar la esposa del presidente? Pues quiere seguir afianzando ese nicho, pues. Quiere seguir fortaleciendo el mensaje, porque ¿quién escucha este tipo de música de Tania Libertad? ¿A qué segmento le llega? ¿A quién le genera esos sentimientos? ¿Por qué entra ahí? ¿Por qué quiere fortalecer? Y desde mi punto de vista es otra vez en esta misma lógica. Están afianzando con esto
pues su nicho que traen, y su nicho que traen, 2/3 partes del país está súper firme, ¿sí? Y eso es lo que creo que no tiene mayor ¿Sí la podemos oír? complicación, ¿no? A ver, ponla. No te vi por las enredaderas, ni en paso fugaz disimulado, de reojo al ras, de cabo a rabo, ni en el filo de mis ojos, ya no estabas a mi lado. Ruidos me dividen por instantes, un abecedario cabizbajo, un rumor interno dolorido, campanero sin campana, sin badajo, sin sonido. Pensaba en ti y en tu garbo poderoso. Se fue la luz y ya no te hallaba más, donde ya no me tocaba tu sollozo, porque te marchaste al alba. Pensaba en ti. En tu piel, crisálidas tenaces, donde el tiempo andaba de puntillas, entre mis orquídeas majestuosas, me di cuenta de que estabas y rondabas a hurtadillas. Estás aquí, un festín me nace dentro. Te percibí en tu forma más sutil. Estás en mí y en el aire en movimiento, y tu olor me llena el alma. Estás aquí, un festín me nace dentro. Te percibí en tu forma más sutil. Estás en mí y en el aire en movimiento, y tu olor me llena el alma. Estás aquí. A Gótica Arte Vitral, a Alejandro Calderón, a Gabriela López Asproya, a Guillermo Cavazos, que también se suman a los televidentes en este día. Dice José Manuel que tiene todo el derecho de cantar. Y nosotros tenemos todo el derecho de oírla o no oírla cantar. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Pues, yo quise ponerla porque la verdad es que nunca la había escuchado, no sé si canta bien o mal. Y es parte del patrocinio. Pero más vale los periodistas. pero más vale que la pongamos, no sé que nos vayan a cancelar. Sí, yo lo que creo es que también es interesante analizar cómo quiere ver en México a una primera dama. La quieres ver revolucionaria, la quieres ver fifí, la quieres ver con las damas de caridad, inaugurando obras. Exacto. Y yo creo que aquí el tema también con Beatriz es esa conexión con el pueblo. Andrés Manuel lo logró, ya lo supo hacer, conectó con el pueblo, tiene a las mayorías, está presente, la gente lo ama, lo idolatra,
está cegada, lo haga bien o lo haga mal, no importa, simplemente lo hizo, ¿no? Y me parece que es un poco la postura que está tomando Beatriz también, en el apoyo a su... No es que tú quieras a Andrés Manuel o no, sino que eso es parte también de la realidad, ¿no? O sea, porque... Claro, o sea, si me estoy yendo a la base, no estoy hablando de las europeas ni de este sector, me estoy refiriendo a la base, me estoy refiriendo al cúmulo social de este país. Y la gente, lo cierto es que lo hemos visto desde hace mucho tiempo atrás y desde que Andrés Manuel estaba en campaña. Pero también es esta cerrazón popular, ¿sabes? Aquí no importan los argumentos, no importan los análisis, no importan las estadísticas, no importa la proyección, no importa nada, es Andrés Manuel. Exacto. Y eso es lo que la gente percibe. Entonces, cuando analizamos la postura de Beatriz, viene con toda está intentando conectar con el pueblo, bueno, con intentando toda esa base ella, social que ya trae. Que ya la tiene, por supuesto. Ahora habrá que ver cómo se desenvuelve y se desarrolla la postura de Beatriz ahora incursionando en el mundo de la música, ¿no? Y de la interpretación a través del canto y de las artes. Habrá que ver cómo reacciona. Sí, yo no creo ¿Cómo reacciona la gente? Yo no creo que se dedique a eso. Yo lo que creo es que es un tema donde le genera precisamente reflectores de cómo afianzar la imagen de primera dama revolucionaria. O sea, cómo es, qué tipo de música escucha la gente revolucionaria. Pues, imaginemos en un meeting con apertura con esta canción, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama. Estás aquí. ¿Sí? En el tema de marchas, de movimientos, con este tipo de apertura, ¿no? O sea, estás hablando, como bien dices, doctor, estás hablando con este mismo base social, estás hablándole, afianzando pues esta base social. Fortaleciendo a través de otros caminos, que son válidos también, o sea, que son válidos porque a la gente, ¿cómo le puedes llegar? A ver, el tema de... Si Beatriz hubiera, que lo tiene, que tiene toda la capacidad del mundo, la mujer es una mujer muy preparada, es una mujer muy talentosa, es una mujer, claro, hubiera lanzado un libro. ¿Tú crees que hubiera conectado igual? Por supuesto que no. O sea, que escriba un libro a la señora y que lo publique. ¿Cuántos mexicanos podrán, en esa base social, podrán darse a la tarea, uno, de adquirirlo? 2, de sentarse y leerlo. 3, de analizarlo. Por supuesto que no lo tiene. Tiene que buscar otros canales. Pero se ve mal. Si lo hacen a través del fondo de cultura. Pero se ve mal, pues. Pero se ve mal. Incluso ya lo presentaron y hubo una crítica muy fuerte hacia ella, porque pareciera que le estaban abriendo las puertas por el hecho de ser ella. Y lo presentaron en varios lugares en el país y hubo una crítica muy fuerte porque muchos espacios públicos se abrieron para su presentación. Pues ahí no era el camino. Pues. Yo lo recomiendo que busquen el que anda circulando y circula bastante, donde está precisamente atrás de cámaras de esta grabación. Eso que es parte de todo el juego. Lo que más vende es una estrategia de penetración, de comunicación. Claro, por supuesto, de fortalecimiento. ¿Qué sigue? Sí. En esta lógica, ¿qué sigue? Porque pues no es ella, es ella pues y que ella sea la protagonista de una telenovela. Exacto, de una película, ¿no? una película, o que ella, exacto, es lo que seguiría. No van hacia ahí, no, es simple y sencillamente demostrar que ellos son tan normales como cualquiera de nosotros, y viven en la normalidad como cualquiera de nosotros. Pero sí seguiría, algo. No, pero no una serie o una película que sea no puede haber una como serie. Televisa, pues, no, tendría que ser algo que conecte socialmente, pues. Exactamente. O sea, una especie como estas cosas. Y también una serie o algo así que genere ese tipo de clic. Digo, no necesariamente es muy ella pronto, como no es muy pronto para pensar que eso pudiese suceder en estos momentos y en este escenario. Yo creo que esto es muy pronto. Bueno, a lo mejor sería... o sea, esto sería algo que bueno, lo dejamos aquí como precedente en los periodistas, como algo que ya se veía venir y sí, pero me parece ¿Qué seguiría? Si se quedan acá, tiene razón. Si se quedan aquí, van a ser moderados. Pero si van más allá, pues ya es parte de una estrategia todavía más de utilización precisamente de esas masas. Sí, en sentido estricto también hay que decirlo. Esto también es para seguir utilizando a las masas, pues. Claro. O sea, tampoco podemos decir que está en su derecho. Sí está en su derecho, pero el fin último es seguir utilizando esa base social en un sentido de utilización a las masas, pues. Ella es plenamente libre de seguir precisamente los estudios que le muestran.
sea, es parte de toda una estrategia. Y ahora la siguiente Esto es pregunta parte de sería, y toda se me una ocurre estrategia. preguntar, seguir utilizando a las masas como esta herramienta, De apoyo, por no supuesto, de poder. De poder y de Sí, es contención. eso. Entonces, el seguir utilizando a las masas, estamos más preocupados por mantenerlos sometidos, fíjate la trascendencia y No, lo, no necesariamente. para mantenerlos sometidos. O vamos a intentar hacer algo con las masas para poder elevar la situación económica, social en la que estamos padeciendo No. en México hoy día. ¿Por qué? Porque volvemos, a Yo ver, creo que espérame, es más déjame el terminar no la idea. perder el contacto con la realidad. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos platicando nosotros, y lo hemos platicado muchas veces, de esta fragmentación social, de esta polaridad, de los fifis, de los chairos, de los A ver fifis. si aprendes a decir. Bueno, es que fifi era mi perro. Eso se llamaba fifi. De los, ¿cómo? Fifi. Fifís. Oh, Natalia, sóplame bien. Fifis. Y de los chairos Y en hazlo el con que... tono de francés, por favor. Ok, pero no solamente se trata de esta distinción, se trata de hacer algo en consecuencia para que esta brecha social pueda disminuirse. Ahora que estamos con el tema y se abrió el programa con las elecciones en España, bueno, voltemos a ver el franquismo, y el franquismo, por supuesto, tuvo muchas críticas, muchos embates, pero también tuvo muchos aciertos. Y a Franco España le debe la creación de la clase media. Y sabía Franco Y el que Valle de los si podía fortalecer Por cierto, a su ahora qué va a pasar población. con Franco. Fue tema de campaña. Ahora ¿Me dejas terminar mi idea? Gracias. Si tenía que Lo van a fortalecer dejar. a su población, tenía que crear una clase media sólida. Y en México sí tenemos esa visión de crear una clase media sólida, ¿o no la tenemos? ¿O seguimos manipulando a las masas con cancioncitas y con... Por porque- eso es lo que voy. ¿Cuál es el punto aquí? O sea, sí es importante, sí, hablar que no, O que con está en su meditaciones, derecho. o Exacto, con yoga. exacto. Todo Está en su derecho, sí, Todo todo está en su interviene derecho. la manipulación. Pero aquí el tema es que al final la masa tienes que tenerla tranquila, tienes que tenerla contenta, tienes que llegarle a la masa de alguna u otra manera. Eso es lo que Por hace eso la canción. pregunto, Sí, entonces eso hay sí. que someter. O sea, Pero no es- sometimiento, pues. O sea, sino es tienes una- que... Claro, es un sometimiento ideológico, pero no me digas que no, te estoy bueno, sometiendo. O sea, puede ser que la palabra suene fea. No, pero yo no, Pero yo no estoy someter diciendo es... imponiendo, te estoy diciendo someter. En todo caso, porque estás puedo someterte entreteniendo a la alguna. gente para que no piense Sí, otras o sea, cosas. este es el coliseo, Ya. ¿sí? O sea, Claro. pero no Exactamente. sometimiento, porque sometimiento es como ¿A fuerza? como Colón tenía la cabeza arriba del indígena, ¿no? O sea, sometimiento es que tú no piensas y tú no estás, sino este tema es hablarles, pues. Estar hablando, estar en contacto permanente de una u otra manera, ¿sí? Porque le llegas con tu tarjeta de Sí, no, Exacto, Banco del Bienestar, exacto, estás aislado de la sociedad. Quizá el calificativo no fue el mejor, pero esa es la finalidad. Creo que esa es Sí, la finalidad utilizar, que yo está sí me parece interesante, pésima. porque sí es un instrumento de utilización. de seguir manteniendo el poder a través de la gente, por favor, José Pues el Manuel. poder se tiene a través de la gente. ¿Ah? El poder se tiene a través de la gente. Sí, pero no así. Y entonces, ¿cómo? No, dime cómo. Con A ver, yoga creo- también. creo A ver, que no, dime creo tú que cómo no, tienes el yoga y poder en tu meditación escenario. Mientras tú eleves la capacidad de raciocinio de tu población, evidentemente la población te va a exigir más, Sí. y entonces tendremos mejores resultados políticos, sociales, ¿Y ese es el objetivo? etcétera. Claro, yo creo que No, pues, pero entonces ese- ¿cómo avanzamos como nación? No, es una cosa, es lo que tú mandas, pero es lo que se está haciendo ahorita, es lo que se está buscando el objetivo Ahí ahorita. está lo que voy. Yo sí, Creo yo que sí, no, pero yo sí creo que no. Yo sí creo que, digo, Ese no es el no escenario de la- lo que debería de ser. es el deber ser y el ideal. Yo creo que hay cosas interesantes que de repente el status quo y lo que nos lleva es a criticar y a desgastar todo lo que hay. Por ejemplo, he estado viendo que dice en las redes sociales descalificando que los niños de primer año de primaria y de secundaria debe de evaluárseles y debe de reprobárselos a los niños que no aprendan. Va contra toda la lógica de la educación en Noruega, en Japón, donde precisamente el tema de un niño tiene que ser niño hasta los 7 años, pues, ¿sí? O sea, no tienes por qué evaluarlo, calificarlo, medirlo,
porque a partir de le creas traumas, ¿ok? Lo limitas en su imaginación, le generas toda esta complicación que todavía no está listo, pues, precisamente para integrarse al esquema educativo, ¿sí? Nacional. Y entonces, cuando a mí no me parece un desacierto, a mí lo que me parece un desacierto es que no haya un programa, no haya un proyecto. Una forma de cómo hacer las cosas, una forma lógica de cómo cumplirlas. Eso sí me parece decir. Esa es la gran diferencia entre los países que mencionaste. Sí, o sea, a mí me parece bien que esto, pero el otro tema es que yo lo que quiero ver es, quiero ver el proyecto, quiero ver el programa educativo para que se sustente esto, ¿no? Ese ha sido precisamente el quehacer y la forma de manejar las cosas de este gobierno. Claro, pero es simple y sencillamente. Nunca te dan los planes ni los programas ni las opciones. El régimen presidencialista de México, de los anteriores presidentes, no se comunicaba con la gente. No estaba cerca de la gente. Yo no digo que estuviera bien los acercarse anteriores. A un presidente era lo más difícil que existía. La llegada de un presidente a una ciudad trastocaba todo el orden de la ciudad. Y si ibas de traje, tienes que ponerte de guayabera, y si ibas de guayabera, tienes que ponerte de traje, según al presidente se le ocurría ir vestido, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas que a lo mejor el ciudadano común no las padeció, porque no estuvo cerca de las visitas presidenciales, era verdaderamente una catástrofe, era desastroso, era perder el tiempo para ir a un acto presidencial. Cuando vino Luis Echeverría hace muchos años, cuando la reunión que hubo ahí en el CENCH, que cerraron alrededor del CENCH todas las calles, los militares, y tenías que llegar 3 horas antes para poder entrar, y que se echó el angelito 6 o 7 horas sentado sin levantarse al baño, escuchando a todo el mundo, y que no puede salir. Estar ahí, no puede salir ni puede entrar nadie. O sea, esta serie de autoritarismo que se manejaba y se manifestaba en la fuerza del presidente ante los demás, que eran menos que súbditos, y entonces el presidente era el presidente, lo que decía el presidente es lo que decía el presidente. Aquí López Obrador lo que está proponiendo, aparte de poner la agenda y de entrar en el diálogo, es decir a la gente: yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Es lo que estoy diciendo. El poder que yo tengo te lo debo a ti, y yo estoy aquí gracias a tus votos. Y entonces tú pregúntame lo que tú quieras, y párame donde tú quieras en la carretera, y todo este rollo. Ahora, tú dices que con esto está evitando darle información de lo que pasa, los planes de gobierno, etcétera. Yo lo que digo, yo creo, en el fondo, creo que el tema de los planes de gobierno en este sexenio va a ser algo de pronto. Según las circunstancias. Mira, una de las cosas que yo he insistido mucho es: ¿quieres el cambio? Dime cómo lo vas a hacer y hacia dónde vamos a ir. Estoy de acuerdo que quieres los cambios, vamos a hacerlo. O sea, yo no estoy en contra de los cambios, más que dime cuál es el objetivo del cambio y cómo se va a hacer. Lo acaba de decir Pepe, el problema es que quitan, ¿cuál es el programa que van a tener para ese primero y segundo de primaria en el plan de educación? Nadie lo sabe, o por lo menos no se ha dado a conocer. Entonces, esas son las dudas que salen. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en los países que decía Pepe, pues ya sabríamos cuál es el beneficio que van a tener esos niños en esos 2 años. Pero si no, es lo mismo. Que la solución de la inseguridad la acaba de marcar hace 2-3 días en su mañanera, al decir que en 6 meses se van a empezar a ver los hechos. ¿Por cómo se van a ver esos? Porque en 6 meses ya va a haber 20 millones de gente que van a estar recibiendo sus recursos. Y entonces ya con eso ya no se van a ir a meter al pillaje y a la inseguridad y a meterse a las mafias y todas esas cosas, porque ya van a tener sus recursos. Bueno, puede ser que de acuerdo a tu lógica salga eso. De acuerdo a la lógica mía, creo que falta algo más. Sí, ahora, pero sí es interesante que así debemos de poner la varita, como lo está diciendo José Manuel. Pero en sentido estricto, lo que ha pasado en otros sexenios, estamos... No, pues yo no veo los otros sexenios. Pero permíteme, estamos años luz de lo que se está haciendo ahora. Ahora, es interesante, y me parece también interesante rescatar lo que dice Jesús Manuel. Aquí es interesante analizar otra vez en la plaza pública. Yo quiero nada más, lo que dice la plaza pública es que aunque no tengas este programa, la plaza pública está contenta. Te voy a poner 3 ejemplos nada más de lo que dijo Jesús Manuel, me parece interesante.
Un caso de Puebla, un caso de Oaxaca y un caso de Guerrero. Y también tengo otro de Sinaloa. Aquí cuando ha venido Andrés Manuel, ¿qué ha pasado? Los políticos, los diputados, los funcionarios no los dejan incluso ni siquiera acercarse a Andrés Manuel. ¿Y quiénes entran? La gente que en su vida había estado tan cerquita de un presidente de la República. Claro, por supuesto. Que sí, le puede decir a Andrés Manuel lo que quiera. Ese es un caso ha sido muy notorio aquí en Puebla porque hasta se han enojado senadores, diputados, candidatos, se han enojado porque ellos quieren estar en el templete, quieren estar atrás de Andrés Manuel o al lado de Andrés Manuel. Incluso en los pasillos ni siquiera los dejan que se acerquen. Quien organiza los eventos es la gente directa de Andrés Manuel, donde lo que pide es que esté la gente de Puebla. En Oaxaca, en el fin de semana pasado, pasó exactamente lo mismo y lo pararon y en el mismo evento y le dijeron, o sea, temas que podrían en otro escenario era imposible que pasara. Claro. Que le dijeron, oye, me corrieron, tengo 20 años, 20 años estando contigo y me corren cuando tú llegas, ¿no? O sea, y todos los medios captan esa nota, ¿no? Sí, bueno, todos los medios que están en contra de Andrés Manuel. El mismo Guerrero también, otro de los temas en Sinaloa, es el mismo estilo que me han platicado amigos que son funcionarios públicos, amigos que están en partidos políticos y que incluso es interesante los abucheos que han habido a los gobernadores. Aparentemente dicen los priistas que han sido incentivados por la gente de Morena. La realidad es que no, así como lo han platicado, incluso en los estados donde ha habido, y gente priista me lo ha dicho, que no hay una manipulación de la gente para que abuchee al gobernador, sino es el termómetro que tiene, o el rating que tiene el gobernador precisamente en ese momento. Pues. La percepción, si la gente está molesta con el gobernador, que nunca ha podido acercársele al gobernador, pues ahí lo tienen para poderle gritar. Ese es el detalle. Sí, y ahí desactiva. La gente no se puede acercar al gobernante. Ese es el tema. Y en ese momento, y ahí desactiva rápido Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque ya le gritaste, ya si le gritas a Andrés Manuel o a su gente, ahí ya sacas tu catarsis y ya sigues confiando en él, porque te deja que le digas y que le grites y que le digas que no sirve, ¿no? ¿Sí? Y él ya te responde y ya después ve cómo lo hace para el control de daños, ¿no? Yo quiero hacer más una presión. Yo nunca he dicho que los gobiernos anteriores hayan sido mejores. Y nunca me he referido a los gobiernos anteriores. O sea, no sé por qué me lo marcan. O sea, yo no he hablado para allá. Para atrás no he hablado y ni he dicho. Lo que quiero decir es que estas cosas le falta terminar los puntos, que es lo que siempre he dicho. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, no estoy en contra de lo que está haciendo el señor, nomás que termine y que diga las cosas como son. Y ahí coincido en la lógica, pero también tenemos que acostumbrarnos a lo que también decía Jesús Manuel del bote pronto, pues bote pronto va a estar sacando los temas, pues porque así es su estilo, pues. Sí, pero puede... Y más que su estilo espérame, permítame un segundo. Yo he estado muy tranquilo. Sí, la que viene atacarle a la doctora Oropesa y entonces no, tú vienes acelerada. Ni callado todo. Vienes acelerada. El acercamiento de los políticos en la actualidad es la pauta. Y de los líderes religiosos también es la pauta. Tienes toda la razón. ¿Sí? Ha sido la pauta actual. La gente... El problema, y que tenemos que tener cuidado, es que no porque llegue yo y le grite, ya me sienta yo tranquilo. Ya le grité al presidente, ya le dije al presidente lo que le quería decir. Ese es el problema, no, que soluciona realmente. Y el asunto que yo veo es, simple y sencillamente, ¿qué es, hacia dónde vamos? Por primera vez el señor presidente está hablando ya de impunidad. Vamos a ver, ya en sus discursos y en sus mañaneras ya está utilizando la palabra impunidad. Pero ¿cómo por primera vez? O sea, ¿cómo por primera vez? Porque no lo utilizaba. Hablaba solamente todo el discurso de campaña, ¿cómo no lo va a utilizar? Pero hablaba de corrupción. De perdón. De corrupción y perdón. Pero no olvido. Pero no impunidad. ¿Pero por qué está sacando este tema? Eso creo que es importante analizarlo. ¿Por qué hace falta, hombre? No, si quieres solucionar el problema. No, lo está usando porque quienes están moviendo el avispero son esos personajes que ya se les olvidaron que han sido impunes. Y desde mi punto de vista es volverles a decir, a ver, aquí tengo los expedientes y los tengo listos para
si ustedes no se tranquilizan y no me ayudan a tranquilizar el país y a resolver lo que les toca resolver, pues abro la caja de Pandora. Pero puede hacer lo mismo, ábrela. Si quieres el cambio realmente, pero es que no se puede, eso ya lo discutimos hace varios meses. No, o sea, no puedes enfrentar, al abrir la caja, tienes que desgastar tus baterías en hacer que se cumpla la ley y que juzguen a todos estos personajes. Y entonces, ¿cuándo vas a gobernar? Vas a estar más preocupado. Por ejemplo, Barbosa, vamos a poner el caso de Barbosa. Barbosa no tiene un equipo jurídico fuerte, derivado del tema del enfrentamiento con Armenta, pues tuvo que haber un equipo jurídico y desviar la atención de lo que no debería, ¿no? O sea, entonces, es decir, igual que Manuel, su equipo y todo lo que trae, pues su prioridad no es el tema de lo pasado. Su prioridad es gobernar y generar su agenda y todo lo que ya hemos platicado. Si tiene que desviar la atención para poder juzgar a todos los que han sido impunes, pues imagínate cuánto tiempo y cuántos años va a llevar. Pepe, yo no creo que eso sea una... Voy a usar tu ejemplo que acaba de decir. ¿Qué es lo que dijo Barbosa en relación a eso? Voy a fortalecer el Poder Judicial y voy a fortalecer la Fiscalía, porque ellos son los encargados precisamente de hacer eso. Es lo que acaba de decir Barbosa. Eso es lo que debe hacer el presidente. Pero no hacia atrás, lo va a hacer hacia adelante. No, por eso hacia adelante. Voy a fortalecerlo. Y lo dijo también, curiosamente, lo dijo Memo Pacheco recién que tomó posición. El día que tomó posición. Curiosamente fue lo mismo que... Sí. Pero eso es lo que... Para evitar el que se distraiga el presidente, deja que la institución encargada de la administración de justicia se encargue. No te metas tú a administrar justicia. No te metas tú pero ¿quién va a quién va a llevar los expedientes de la parte de impunidad de los últimos sexenios? ¿La Fiscalía ya es independiente? No, pero ¿quién va a hacer los expedientes? La Fiscalía, es quien lo tiene que hacer. No, o sea, tú no le puedes decir la Fiscalía es lo que tiene que hacer, perdón. No, pero cuando ya entregas un expediente de que aquí hubo malversación y que hubo, o sea, la Fiscalía no se mete a armar el expediente que va a hacer la denuncia. La Fiscalía es la que tiene que armar el expediente. Pero un expediente que ya le llegó. No, tú vas con la denuncia y presentas una prueba y ellos tienen que hacer la investigación. La carpeta de investigación, pero la carpeta que abre la investigación, ¿quién la lleva? La Fiscalía es la que lo tiene que hacer, precisamente para eso están los policías investigadores. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hay un tema del aeropuerto. La Fiscalía no sabe si hubo corrupción o no hubo corrupción. O sea, ¿quién le va a llevar el expediente? ¿Quién le va a decir, mira, aquí está Fiscalía? Estos fueron toda la información que tenemos, que fueron mal utilizadas. Déjame te cambio el ejemplo. Tú estás hablando del aeropuerto. ¿Quién? Expediente los acaba ahora voy a abrir. Jiménez Espíritu. Los acaba de dar a conocer. Nada más te voy a bajar. Espíu. Nada más te voy a bajar el ejemplo. Del aeropuerto. ¿Quién va a integrar las carpetas de averiguación? No, pero la parte previa, antes de que llegue a la Fiscalía. Y tú dices, sabrá Dios, o sea, ¿quién sabe qué pasó en el aeropuerto? Es lo mismo. O sea, al final yo te presento un sujeto a ti, Fiscalía, y te digo, este sujeto yo lo señalo como presunto responsable de un delito. ¿Quién va a hacer la investigación? A la Fiscalía no le toca. No inventes. O sea, obviamente tiene que haber todo un procedimiento de investigación y persecución de delitos que se tiene que iniciar, y creo que es la discusión que tienes con José Manuel, que se tiene que iniciar en algún momento. Sí. El problema aquí es que ¿cuál es el momento? Y simplemente vemos, por supuesto, todos los ciudadanos, conductas que nos parece, porque esa es la percepción social, ¿no? Que nos parece que deben de ser perseguidas, investigadas y sancionadas, porque son conductas que dañan a la sociedad, y sin embargo las vemos pasar, y sin embargo vemos que nadie hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos seguimos preguntando, ¿y quién lo va a hacer? No, pues ¿cómo quién? O sea, tenemos instituciones, tenemos autonomía, tenemos poderes, por supuestamente perfectamente bien divididos. Está bien hecho. Lo que nos está ahogando como ciudadanos y como nación es la impunidad y es la corrupción. Y mientras el presidente de la República no se amarre los pantalones y coja a 1, 2 o 3 y diga, aquí están, y están sancionados, esto va a seguir siendo, por supuesto, una bola de nieve que sigue expandiéndose y en donde todos los ciudadanos nos seguimos muriendo de la risa de ver cómo nuestras instituciones no funcionan. Si me permites, nomás así para terminar un poco precisamente
De lo del aeropuerto, que es el ejemplo que pusiste, se acaba de ver una rueda de prensa. Pero era un ejemplo. Por eso, no, pero por eso. Sí, pero hay Ya que tiene- documentarse, ¿Cómo hay, para decirme? hay que documentarse bien para expresar una opinión. A lo con que- propiedad. No, era un A lo que voy- a lo que voy ejemplo. es No que- es especulativa. A lo que voy es que en esa rueda de prensa ya tienen los documentos para llegar a entregarlos. Molón. Simple y sencillamente que los Eres entreguen. muy empoderada, ¿eh? Que los entreguen, o sea, eso es lo que no están haciendo a nivel federal. A nivel Ahí, local, ya nos los dijo el actual gobernador, ya nos los dijo el candidato de Morena, que es lo que va a hacer precisamente para que se hagan esas cosas y cada quien haga lo que tiene que hacer. Mira, con dos, A ver, tres, con dos, en tres el que caso, se sometan a un en el procedimiento caso de penal Mario y Marín funcione tendrá ya. que suceder lo mismo. Pues sí. En el caso de las denuncias que hubo en el año pasado de espionaje a También políticos, tiene que que ver lo la mismo. Procuraduría General de la República ya Tiene que hacer la tema de investigación. y que vienen nuevas investigaciones, tendrá que suceder lo mismo. Tendrán que hacer En las el caso investigaciones, de- tendrán que de consignar la- y tendrán que castigar. De la dación en comodato, la venta, como haya sido el edificio de San Roque por el gobierno de Moreno Valle, que por las investigaciones y las denuncias ocultaron ya los contratos. El caso del contrato del agua potable, Ya en los el entregaron, caso de Cuando le iban a entregar esta semana, ya lo entregaron. en el, ¿Está la orden? ¿Ya en te el vas? caso en el caso de las concesiones de las cafeterías York y todos los que están en el Museo Barroco y en todos los parques, En la rueda. en la Rueda de la Fortuna, No hay mil, etcétera. o sea, Toda cientos, esa serie de cientos. cosas. Claro. O sea, yo creo que acá una responsabilidad enorme, en el caso local, del próximo gobierno de Barbosa, es que la fiscalía Funcione. funcione. Ese es el punto. Ese es el punto Ese fundamental. es el punto. El Necesitamos tema no es dos, tres. cómo concilió con Armenta. Eso es. ¿Qué le dio a Armenta? ¿Cuál fue el arreglo con Armenta? Eso a mí me importa un comino. Mira, Yo quiero ver resultados de gestión, de que, ¿y por dónde tienen que empezar? ¿por dónde va a ir? ¿Por dónde tienen que empezar? Por nombrar fiscal, Por nombrar fiscal, quizá. porque tenemos encargado del Es despacho. cierto. Entonces, por donde tienen que empezar. Así es. Si no hay que pedir cosas más que lo que tienen que ser. Exactamente. Y que funcione. Tan sencillo como eso. Bueno, Claro. señores, Ya vámonos, se porque hambre. si no, no me da tiempo, yo las diste una. Ándale, pues. Entonces, dicho lo cual, doctora, muchas gracias por participar, muy amable. Iniciamos en la Señor semana. José Ojeda, muchas gracias. Don José Manuel Ojeda, muy amable. ¿Qué tal? Y Natalia Sosa, muchas gracias. Nos vemos mañana con Noais Balanque, con David Méndez, con Fritz Gordon por la vía telefónica. Y no sé qué tema tenemos mañana, pero el miércoles vamos a recibir al antropólogo Mario Barbosa Cano para platicar sobre el tema de los 500 años de llegada de Cortés. Sí. El encuentro, en Tlaxcala estaban fuertes los Sí, festejos, el encuentro de dos mundos. Claro, claro. Y en el contexto nacional todavía no. Tlaxcala, la cuna De México. Y curiosamente no iba a estar el presidente en el festejo de Veracruz, ¿verdad? Los 500 años de Veracruz. Sí estuvo. ¿Verdad? Sí estuvo. Pero había dicho que no iba a estar, Pero hasta no. que no se fregara, no se Pero quede. no estuvo como